semana en la Cámara de Diputados se entregó el paquete económico 2019. Ante el Pleno compareció el secretario de Hacienda y Crédito Público y se dio la discusión por la Ley de Ingresos de la Federación y el presupuesto de egresos. Bienvenidos a Parlamento Abierto. El pasado 15 de diciembre, el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, entregó aquí el paquete económico 2019. Explicó que este presupuesto busca bienestar social, generar un crecimiento económico incluyente, así como garantizar la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento de las finanzas públicas. Diputados de las comisiones de Presupuesto, Economía y Hacienda hablan de su contenido. Esta semana comenzó la discusión por el paquete económico 2019, el primero del nuevo gobierno de la República, que se da en el marco de una economía global incierta, pero que busca ser un presupuesto socialmente comprometido y fiscalmente responsable. Primero que nada, compartirles que se está analizando dentro del Congreso el paquete económico 2019. ¿Qué tiene de importante? Va a ser el presupuesto de egresos y la ley de ingresos lo que vamos a nosotros padecer en los próximos 365 días. Para mí es muy importante compartir que, en resumen, este presupuesto de egresos concentra un presupuesto que busca disminuir los diferentes poderes que hacen contrapeso al presidente Andrés Manuel. Vemos que la ley de austeridad únicamente se está aplicando al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a los organismos autónomos como el INE. Y estamos a favor de la disminución del presupuesto. De lo que estamos en contra es de que no es generalizada. Es decir, la Presidencia de la República sí tiene un incremento del 50% a medios de comunicación, pero no es lo mismo con las demás dependencias. Desde Acción Nacional le queremos ayudar a nuestro país, queremos que le vaya bien al presidente. Lo que no vamos a permitir es que se esté atentando contra las universidades. ¿Por qué? En las democracias de Latinoamérica sabemos que la parte crítica de un país, la parte crítica de los regímenes autoritarios, es precisamente el sector educativo. Y hoy vemos una disminución en las partidas a las universidades estatales y sobre todo a la UNAM y al Politécnico. Durante esta discusión ha quedado de manifiesto la pluralidad de la actual legislatura con voces a favor de la propuesta del Ejecutivo, como las que señalan que es necesario hacerle correcciones. Este presupuesto del 2019 es un presupuesto insólito, porque es el que va a marcar lo que va a ser la cuarta transformación pública en nuestro país. Y es un presupuesto que está elaborado por todos los entes públicos y donde hay la participación ciudadana con las diferentes consultas que se han venido realizando. Pero también, a su vez, es un presupuesto que va a ir de manera eficiente a llegar a aquellas personas que más lo necesitan. Sabemos la gran responsabilidad, sabemos la división de poderes, pero tenemos que hacer un presupuesto que realmente venga a solucionar esos grandes problemas que tiene nuestro país, como es la pobreza, como es la falta de una educación de excelencia, como es una vivienda digna, un trabajo digno y que la gente trabajadora, que finalmente es la que genera la riqueza, sean las que puedan obtener mayores ganancias con un presupuesto que vaya encaminado a la esfera productiva y a dar solución a estos grandes problemas y retos que tenemos en nuestro país. Cada dependencia tendrá que ser responsable de cómo va a ser el uso de sus recursos y nosotros aquí en el Legislativo también tenemos que ser muy responsables de cómo vamos a dirigir ese presupuesto y cómo tiene que ser designado de manera equitativa. La prioridad de las y los legisladores es que el dictamen que se ha aprobado sea el más benéfico para el crecimiento y desarrollo del país y que mejore la calidad de vida de todos los mexicanos. El presupuesto es la guía de las prioridades de un gobierno y más el primer presupuesto. El primer presupuesto de un gobierno va marcando la pauta hacia donde se va a dirigir la política pública en una administración. Desafortunadamente en este presupuesto pues vemos inconsistencias que nunca antes se habían visto. En primera, bolsas de proyectos para infraestructura que no han pasado por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece que antes de asignar recursos debe haber proyectos ejecutivos, análisis costos-beneficio, etcétera.
Entonces, esa es una primera gran preocupación. La otra es un presupuesto con un enfoque asistencialista, lo cual no estaría mal de primera vista, porque bueno, esto es un país de enormes desigualdades. Sin embargo, todos los programas de desarrollo social que están planteando, y es un tema técnico, en lugar de plantearlos con reglas de operación, lo plantean con lineamientos que estarán sujetos a las dependencias. Entonces, sí vemos un presupuesto asistencialista y sin reglas de operación, lo cual nos permite ir viendo que va a ser muy tendencioso en la entrega de estos recursos. Y finalmente yo cerraría con el emprendimiento. El emprendimiento de este país es muy importante, genera el 50% del PIB y quitan prácticamente el 80% del Fondo Nacional del Emprendedor. México necesita crecer y sin herramientas, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a un corte y regresamos. Hola, ¿qué tal? En este espacio vamos a hablar de género, de la paridad de género de la Cámara de Diputados. Por una sencilla razón, tuvieron que pasar más de 100 años para que muchas mujeres pudieran llegar aquí a la Cámara de Diputados. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? ¿Qué significa para la democracia? ¿Cómo es que estas mujeres llegaron finalmente a la Cámara de Diputados, a la Cámara principal, donde se legislan y se hacen leyes para toda la sociedad mexicana? Vamos a hablar de la historia y vamos a hablar de lo que estas mujeres están haciendo aquí en la Cámara de Diputados. ¿Qué les parece si primero vamos a parte de la historia? El camino de las mujeres al Congreso de la Unión no ha sido fácil. Fueron muchos años de lucha por sus derechos políticos y sociales que no siempre fructificaron. En 1916 se dieron los primeros brotes de sufragio feminista e igualdad electoral en Chiapas, Tabasco y Yucatán. En 1947 se reconoce a nivel nacional el derecho a votar y ser votada. En 1953 se reforma la Constitución y se les otorga los derechos ciudadanos a las mujeres. En 2006 se promulga la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. En 2007 se promulga la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. 2011 se reforma la Constitución para garantizar el respeto de los derechos humanos y no discriminación por género. Y finalmente, en 2014 se hace un avance definitivo. Se reforma la ley electoral en materia de paridad de género y que obliga constitucionalmente a incluir el 50% de candidaturas de mujeres al Congreso Federal y Congresos estatales. Y vamos ahora a ver a las diputadas de la 64 legislatura para hablar con ellas acerca de qué es la paridad de género, cómo se refleja en la Cámara de Diputados y finalmente cómo se va a ver traducido ese lenguaje legislativo en leyes para todos los mexicanos. La paridad de género es el reconocimiento al derecho que tenemos las mujeres de tomar parte de las decisiones públicas de este país, de todas las decisiones públicas, desde el nivel municipal hasta el nivel federal. Y eso significa además que las mujeres podamos estar en los espacios donde se decide sobre el agua, sobre la seguridad de las mujeres, sobre la salud, sobre la educación, y por eso necesitamos estar las mujeres ahí donde se toman esas decisiones para cambiar y mejorar la vida de las mujeres. La paridad es el reconocimiento de que las mujeres tenemos que estar ahí donde se toman decisiones que tienen que ver con la vida de todas las mujeres y los hombres de este país. Fue muy importante la reforma del artículo 41 en 2013, donde obliga a los partidos políticos a insertar en sus listas de manera paritaria. Y también fue muy importante la sanción en la ley de los partidos políticos, sí, porque si no hay sanción, los partidos políticos seguirían haciendo omisos con esta obligatoriedad. Entonces es muy importante, estamos construyendo esta paridad desde todos los espacios de la vida pública y en este país y de representación, puesto que somos el 51% de la población en México. Esto se tiene que ver reflejado en todas las decisiones.
en esto mismo que te digo, hay una reflexión más profunda de las distintas problemáticas que vivimos mujeres y hombres. Y entonces hay una presentación más activa desde iniciativas de ley, puntos de acuerdo, se ponen sobre la mesa temas que están urgiendo. Por ejemplo, que las mujeres vivamos una vida libre de violencia es un tema fundamental. Tenemos que actuar en consecuencia. Ese es por ponerte una emergencia, digamos, como ejemplo. Podemos hablar de muchos temas. Tenemos que tipificar violencia política, tenemos que trabajar en la ley de igualdad entre mujeres y hombres, en la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Tenemos que buscar cómo proporcionar mayores garantías, un ejercicio de derechos efectivo, por ejemplo, a las mujeres jornaleras agrícolas, a las mujeres en los pueblos originarios, a las mujeres de manera amplia en lo rural, a las jóvenes, a las jefas de familia. Casi el 30% de los hogares en México pues tienen como una jefatura a una mujer. Y ahí tenemos que, toda esta garantía, las leyes se tienen que traducir en un ejercicio efectivo de derechos. La paridad de género logra una sociedad más equitativa y justa. Los organismos internacionales, cuando califican la calidad de una democracia, hablan de paridad de género. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres pueden ejercer sus derechos de forma mucho más igualitaria. Gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos hablando de género en la próxima cápsula. Esta semana el secretario de Hacienda se presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados en lo que fue la primera comparecencia del sexenio. Carlos Ursúa fue cuestionado por legisladores de todos los partidos en relación con el nuevo presupuesto. Vamos a esa sesión. Ante el Pleno de la Cámara de Diputados, compareció el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ursúa Macías. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sostuvo que el paquete económico para 2019 plantea una visión muy realista acerca de la situación financiera que priva en el mundo y gira alrededor de programas que, de alguna manera, puedan mejorar el capital humano y la infraestructura pública. En el caso de la economía en su conjunto, pensamos que el crecimiento económico del PIB va a rondar el 2%. También estamos esperando una inflación de 3.4%, esto alineado con la inflación esperada por el Banco Central, por el Banco de México. Estamos también esperando un tipo de cambio tanto promedio como a fines de año del orden de 20 pesos por dólar para 2019. Legisladores de todos los grupos parlamentarios emitieron sus observaciones e interrogaron al secretario de Hacienda y Crédito Público para dar cuenta respecto de iniciativas comprendidas en el paquete económico para el ejercicio fiscal 2019. La racionalidad y la austeridad se va a hacer un gradualismo que genera complicidades, la excepción de recursos mayores al desarrollo social y a la inversión productiva va a ser el de la nueva etapa que vamos a vivir en el país. Ojalá que podamos participar y que sea por mayor oportunidad para que los mexicanos cuenten con más recursos, con más servicios de salud. Lo único que realmente puede generar una estabilidad y un crecimiento constante, estable, continuo, es la educación. Que no se nos olvide. Y esto no me lo invento yo. También lo ha comentado el propio secretario de Educación, lo ha dicho el propio presidente. Estoy dispuesta a, en un momento dado, reconocer que nos equivocamos si es que yo veo un presupuesto que tome en cuenta la educación como debe de ser. El superávit de 1% es una gran noticia que pocas veces se alcanzó en nuestra historia reciente. Señalamos también que hay temas que nos preocupan. Por ejemplo, la importante reducción del FONDE y el FOPEDE. Al finalizar la comparecencia, el secretario aseveró que el gobierno federal envió un paquete económico muy responsable, muy cuidado, donde se tuvo en mente a la población. Esto nos va a abrir paso y nos va a abrir la mente para que eventualmente tengamos pensiones más dignas y también para que tengamos
Durante las sesiones de esta semana en el Palacio Legislativo de San Lázaro se aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, después de que todos los grupos parlamentarios expusieran distintas posiciones. Tras una sesión intensa en la Cámara de Diputados, se aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, que estima recursos por 5.838.059.7 millones de pesos, monto mayor en 23.768 millones de pesos a lo previsto inicialmente. Esto presentaron los diputados ante el Pleno. La finalidad de mejorar los ingresos públicos que hoy se discuten. Hay coincidencia en que las proyecciones de ingresos presentadas en la iniciativa de ley de ingresos son realistas y que los ingresos estimados para 2019 son prudentes. No obstante, es pertinente realizar un ajuste a la alza que dé transparencia a las implicaciones que tienen para la recaudación las ganancias por mayor eficiencia administrativa. Establecer un incentivo fiscal que permita a los ciudadanos obtener un mayor ingreso al exentar el pago del impuesto sobre la renta para las personas que ganan hasta 10.298 pesos. Lo que se ingresa por parte del impuesto especial de bienes acumuladas representa cerca de 23.000 millones anuales al presupuesto de ingresos cada año. Y sin embargo, desde que existe este impuesto, hemos visto cómo el presupuesto destinado a la Secretaría de Salud, al ramo 12, ha venido disminuyendo constantemente. Este transitorio nos ayudará que a través de la obligación del pago pueda asegurarse la calidad y atención a los trabajadores y beneficiarios. Estos deudores, además de pagar intereses, también deben gastos de ejecución y otros accesorios. La reserva que presento a continuación está enfocada a favorecer a 68 millones de mexicanos, a los contribuyentes que cumplen en la declaración del pago de sus impuestos. El artículo 23 del Código Fiscal de la Federación prevé que los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros. Tras la aprobación de los ingresos de la Federación para el próximo año en ambas cámaras, los diputados profundizarán en los trabajos sobre el presupuesto de egresos de la Federación 2019, cuya fecha límite para aprobarlo es el 31 de diciembre. Y es de soberana atribución de la Cámara de los Diputados aprobar, enmendar, corregir el proyecto de presupuesto de egresos y de ingresos que el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República y la Secretaría de Hacienda mandan, envían, remiten a esta Cámara, a esta soberanía que es la Cámara de los Diputados. Cada uno de sus diputados al que usted eligió viene a defender los intereses suyos, los de usted, para que su hijo tenga una mejor escuela, para que en el campo se cultive mejor, se mecanice, tengan mejores semillas, haya mejor irrigación, para que tenga usted un buen hospital ahí donde radica. Y esto hace la discusión de San Lázaro, la Cámara de los Diputados, es un hervidero ¿de qué? De pasión, de interés, de vehemencia, de conocimiento, de argumento. Habrá quienes muchos más argumenten y puedan comprobar y puedan convencer y persuadir a los diputados de que sus necesidades son prioritarias, inaplazables. Nuestros niños, su escuela, su nutrición, su desarrollo, su deporte, su distracción, su cultura. Y este gobierno, el que preside, el que encabeza el señor licenciado don Andrés Manuel López Obrador, ha dicho eso.
que le importan todos, absolutamente todos los mexicanos, y que a todos tocará, por la vía de la distribución del presupuesto, mejoría. Por ello es que en este San Lázaro, en este Palacio Legislativo, vienen y defienden con tanto ardor lo que les proponen, lo que les sugieren, lo que sus electores les demandan. Días de encendido y acalorado debate. Cada uno quiere llevar mejor condición al rincón que representa. Que nadie se admire si en algún momento la vehemencia parece desbordar o parece consumir. El documento habrá de salir antes de que termine el año, porque pues debe conocer la calificación del Senado de la República, la Cámara Alta, como se le denomina. Aquí estamos pues en San Lázaro, en este Parlamento abierto. Hasta la próxima. El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, recibió en las oficinas de la mesa directiva al embajador de Japón en México, Yasushi Takase. Así fue el encuentro. El embajador japonés reconoció la historia que une a ambos países desde hace 400 años y resaltó la actual diplomacia entre el Congreso mexicano y el Parlamento japonés. Yo siempre he creído en la relación con Japón. Yo quisiera conservar y multiplicar esta relación. Sí, recientemente nuestras, por ejemplo, relaciones económicas están desarrollándose muy rápidamente. Ahora contamos más de 1.200 empresas japonesas establecidas aquí en México. Y ellos no solo generan empleos, sino también contribuyen a la transferencia de tecnología y también formación de los jóvenes. Pues, el año que viene, Japón va a ser anfitrión del grupo de 20 y como nuestro socio estratégico necesitamos trabajar junto con México para dar buenos resultados de estas cumbres de G20. El embajador y el diputado presidente discutieron la importancia de la relación comercial entre ambas naciones. Actualmente la mayoría son del sector automotriz. Tenemos ya aquí Nissan, Toyota, Honda, Mazda, todos están abriendo nuevas plantas. Y para no solo estos armadores japoneses, también los proveedores de las partes vienen aquí. Y muchos de ellos están ahora en la región de Bajío. Una empresa japonesa acaba de empezar la operación en Oaxaca, este centro eólico. Es más grande de toda América Latina. Y también otros tienen... Ya está funcionando. Sí, acaban de funcionar. Muñoz Ledo cuestionó al embajador sobre los programas de intercambio estudiantil entre ambos países. Finalmente se comprometió a iniciar cuanto antes la formación del Grupo de Amistad México-Japón y continuar la relación bilateral entre ambas naciones. Sigue teniendo este programa y ya participaron más de 4.000 jóvenes de los dos países. Anualmente ahora 50 de cada. Creo que empezaron con cientos estudiantes, pero ahora todavía sigue mandando nuestro caso 50 y recibiendo 50 desde México. Y para despedirnos, el CENDI de la Cámara de Diputados se recibió por tercer año consecutivo el distintivo H, que otorgan las Secretarías de Turismo y de Salud. No se olvide de participar en nuestras redes sociales con la etiqueta Parlamento Abierto TV. Hasta la próxima. El Centro de Desarrollo Infantil Antonia Nava de Catalán, de la Cámara de Diputados, obtuvo por tercer año consecutivo el distintivo H, por cumplir los estándares de calidad en el manejo higiénico de los alimentos. Porque nos congratulamos para recibir por parte de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Turismo este gran distintivo, como es el distintivo H, y queremos darles a todos la bienvenida a este Centro de Desarrollo Infantil. Este CENDI es el único
en el país que tiene 2 reconocimientos, el de lactancia y el de proceso de alimentos. Entonces es el único. Hay que difundir la noticia porque este es un tema de orgullo para la Cámara de Diputados. Diariamente nuestros CENDIs ofrecen 322 alimentos frescos de alta calidad e inocuos. Los menús que se otorgan están equilibrados en proteínas, calorías, lípidos e hidratos de carbono. Es la tercera certificación del comedor y la segunda del lactario. Para lograr y mantener este distintivo, el CENDI realizó las adecuaciones necesarias en la cocina, mobiliario y selección de proveedores.